Muy buenos días, amada iglesia. La misericordia y la paz de nuestro Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Hoy, antes de iniciar con nuestro sermón, quiero invitarlos que me acompañen a orar y clamemos a nuestro Dios por sabiduría y por ser edificados por medio de su palabra. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, en tu día y te damos gracias, primeramente por hacernos tus hijos, por darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y por permitirnos, Señor, acercarnos a ti a celebrar este tu día en alabanza, en gloria y para tu honra, Señor. Padre, hoy te suplicamos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú edificándonos a través de tu palabra, que nos corrijas, nos exhortes, nos edifiques y nos hagas más a la imagen de Cristo, Señor, porque necesitamos de ese alimento espiritual que tú has preparado para nosotros y que hoy hemos venido a recibir, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a no seguir cayendo ante la tentación y que tu palabra gobierne nuestras vidas porque tu reino está sobre nosotros, Señor. Hoy te imploramos que podamos entender tu voluntad para que tu voluntad sea hecha en nosotros y nuestra vida esté sujeta a ti. Padre, no tengas en cuenta las deficiencias del predicador, sino que por el contrario, úsalas para tu gloria y habla a nuestras vidas. Transfórmanos, cámbianos y edifícanos como iglesia. Gracias te damos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En la mañana de hoy seguiremos con nuestra serie de sermones en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a estar exponiendo los versículos vamos a estar exponiendo 4 versículos de esta perícopa que empezó en el versículo 3 y que llega hasta el versículo 14, en donde, como ya hemos dicho, hay una doxología, hay una oración de adoración a nuestro Dios. Y hasta ahora hemos venido mirando que el Señor nos bendijo para que lo adoremos, o como dice el texto, para que lo bendigamos. Y la manera correcta de adorar a nuestro Dios es dando buen testimonio de Él en nuestro diario vivir. Eso es lo que nos ha enseñado el texto hasta ahora. Pero en los versículos que vamos a exponer hoy veremos cómo Dios nos ha hecho sus herederos a todos los creyentes, sin distinción de raza, pueblo o nación, nos ha hecho herederos. Es por eso que el título de nuestro sermón de hoy es Bendito sea Dios que nos hizo herederos. Y lo expondré en los versículos del 11 al 14, pero para iniciar quiero pedirles que me acompañen buscando en la epístola a los Efesios y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos del 3 al 14, donde está encerrada toda esta perícopa o toda esta doxología que hace el apóstol Pablo. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Le pido si puede, por favor, se coloca en pie. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto del versículo 11 al versículo 14, donde el apóstol termina su doxología, en donde hemos podido apreciar esta bella oración de adoración a nuestro Dios, y en donde ha tenido una gran enseñanza teológica para la iglesia de Cristo, y que espero que para nosotros también haya o sea de gran edificación. Entonces, lo he dividido en tres encabezados este texto, y quiero iniciar rápidamente con el primero, al cual le he colocado: bendito sea Dios que nos hizo herederos a nosotros. Y lo he basado en los versículos 11 y 12, los cuales leeré nuevamente para ustedes, donde dice Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Al leer este texto, debemos tener presente el propósito de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Esas bendiciones o ese propósito que nos lo dio a conocer el apóstol en el versículo anterior, en el versículo 10, en donde nos dice, Efesios 1:10, en donde nos dice cuál es el propósito de haber recibido nosotros esas bendiciones. Dice Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En este texto del versículo 10, cuando nos dice que el propósito de todas las bendiciones que hemos recibido es ser reunidos en Cristo. Ese propósito de reunirnos a todos en Cristo ahora nos lleva a ver que hemos recibido esa gran herencia. Ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, gracias a que hemos sido predestinados y escogidos. Esto podemos verlo como el apóstol Pablo se lo enseña a casi todas las iglesias a las cuales le escribe. Especialmente hace referencia en la epístola a los romanos. Pero lo que ahora el apóstol quiere hacernos entender es la manera en la cual está hablando. ¿A quién le está hablando y cómo está hablando? El apóstol
al decir que el propósito es reunir todas las cosas en Cristo, se está refiriendo precisamente a que ya no hay distinción entre pueblos, a que ya no hay esa diferencia entre israelitas y gentiles, sino que ahora de todo pueblo, de toda raza, puede ser un descendiente de Abraham. Eso primeramente es lo que está mostrando el apóstol y debemos tenerlo claro en la forma en que él se dirige. Miremos que en el versículo 11, él habla en primera persona del plural. Él empieza diciendo, tuvimos herencia a fin de que seamos, incluso utiliza el nosotros, haciendo claridad de que está hablando de él y de los descendientes del pueblo de Israel que han creído en Cristo. Está mostrando o está hablando inicialmente a los israelitas, haciéndoles ver que ya no son ellos solos los que han sido escogidos. Y los israelitas, como ya ellos desde tiempo atrás sabían que era el pueblo escogido de Dios y que el Señor se los había hecho saber a través de las palabras de Moisés, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Leo para ustedes Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, donde el Señor le habla al pueblo de Israel diciéndole, pero vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Este texto de Deuteronomio, donde el Señor le dice al pueblo de Israel que ellos eran su herencia, que eran herencia de Dios, marcaba la diferencia entre israelitas y gentiles. Hacía que el pueblo de Israel se creyera incluso superior a los otros pueblos, rechazara a los otros pueblos. Entonces, el apóstol está haciendo una claridad, mostrando de que todos los israelitas no se salvan. Él está mostrando la referencia de que el pueblo de Israel era la herencia de Dios, pero no todos. Y por eso él dice, los que primeramente estábamos en Cristo. Está refiriéndose a los que han creído realmente en Cristo. Está haciendo ver que a pesar de que ellos, la mayoría, rechazaron a Cristo y que todos recibieron la promesa de que eran el pueblo de Dios, no todos iban a ser salvos. Entonces podemos decir que el apóstol está mostrando que han sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, algunos israelitas, no todos. Y aquí quiero resaltar algo, porque debemos mirar cómo el pueblo creyente de hoy mira la nación de Israel. Podemos ver que no podemos rechazar a los israelitas solamente por ser israelitas. Debemos entender que de ese pueblo muchos creyeron y muchos creerán. Entonces, si el Señor nos permite predicarle el evangelio a un israelita, no pensemos que no vamos a lograr nada porque no sabemos quién de ellos ha sido escogido. Pero tampoco podemos hacer lo que hacen muchos creyentes de hoy, que es idolatrar al pueblo de Israel. Y creen que todos los israelitas serán salvos. Porque eso
también nos lo hace ver el texto. El Señor habla a través del apóstol Pablo, mostrando que solo los que han sido predestinados y los que han estado y creen en Cristo serán salvos, no todos. Entonces, como nosotros desconocemos quién es y quién no es escogido por Dios, nuestra responsabilidad como iglesia es predicar el evangelio, sea israelita o sea gentil. Porque el Señor los predestinó, el Señor los escogió según el designio de su voluntad. No porque había algo especial, no olvidemos que la elección de los escogidos es incondicional. No hay nada que condicione a Dios a que escoja a alguien. No es que Dios los escogió porque eran israelitas, no. Él los escogió según el designio de su voluntad, al igual que nos escogió a nosotros. Entonces, debemos preguntarnos para qué lo hizo, para qué los escogió. Y el versículo 12 nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y aquí podemos darnos cuenta, primeramente, que hay un solo pueblo escogido. Sea de donde sea, si ha sido escogido, pertenece al pueblo de Dios. No hay una distinción entre judío, griego, no. Todos los escogidos hemos sido escogidos con un mismo propósito, para alabanza de nuestro Dios. Debemos nosotros alabar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios. Y como lo dice el apóstol Pablo en esta doxología, debemos bendecir a Dios. Recordemos que la palabra bendecir hace referencia a dar buen testimonio. Entonces, mostremos a Cristo como verdaderos herederos que somos de Dios. En nuestro diario vivir, que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. Nuestra vida sea de adoración a Dios. Que realmente mostremos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y que hemos sido y hemos recibido la bendición de ser herederos y miembros de un mismo cuerpo. Ese cuerpo de Cristo, o ese pueblo de Dios que es el mismo y que todo es de su propiedad, ahora que somos hijos de Dios y herederos con Cristo. Pero en este párrafo del versículo 11 y 12, Pablo le está haciendo ver a los israelitas que no debían tener esa enemistad con los gentiles, ya que tanto ellos como los gentiles, de ellos y de los gentiles había pueblo escogido de Dios. Es por eso que se nos dice que Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de las mismas piedras. Pero rápidamente pasemos a nuestro segundo punto, que es: bendito sea Dios que nos hizo herederos, que los hizo herederos a vosotros. Y es a quienes se refiere el apóstol ahora en el versículo 13. Voy a leer nuevamente Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 13, donde se nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Entonces podemos exclamar claramente que bendito sea Dios que nos ha dado a conocer su palabra, esa palabra de verdad que nos ha hecho salvos. El Señor nos muestra que hoy día somos herederos porque hemos escuchado lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Escuchamos su llamado. Por eso quiero que entendamos la diferencia entre el texto anterior y este al momento en que el apóstol Pablo cambia de nosotros a vosotros. Ese cambio que está haciendo el apóstol es precisamente haciéndonos ver que no solo los israelitas como él eran los que se iban a salvar. Ahora cuando habla de vosotros, se está refiriendo al pueblo gentil a quien está dirigiendo su epístola. A los hombres y mujeres de Asia Menor, de Efesios, los cuales no eran del pueblo de Israel. Pero ahí es donde entramos nosotros. Porque nosotros tampoco nacimos en el pueblo de Israel. Pero Dios está mostrando que claramente Él bendeciría a todas las familias de toda la tierra, que fue la promesa que le hizo el Señor a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí viene la parte importante y dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Mostrando de que no era solo el pueblo de Israel, sino que todas las familias de la tierra serían bendecidas en Cristo. Ahí podemos ver que nosotros como miembros de esas familias de la tierra hemos recibido la gran bendición que hoy nos hace herederos de Dios. Hoy podemos decir que somos hijos de Dios con total confianza porque la promesa se ha cumplido. Porque Dios nos ha hecho parte de su familia, nos ha hecho herederos de Abraham o hijos de Abraham, a pesar de no ser del pueblo de Israel. Por eso es de notar que ese vosotros se está refiriendo a los gentiles, o sea, a los no israelitas, en donde cabemos nosotros y en donde estamos nosotros incluidos. Nosotros, todos los que hemos sido predestinados y hemos escuchado la predicación del Evangelio y que ahora somos parte del cuerpo de Cristo y hemos recibido las bendiciones que el Señor nos dice que nos da aquí. Y podemos ver que esta promesa que hizo el Señor a Abraham no queda por fuera, sino que lo que les estoy diciendo, que hoy día nosotros somos hijos de Abraham, no es porque yo lo quiera decir. Somos descendientes de Abraham, no es porque yo lo quiera decir, sino porque el Señor muestra el cumplimiento de su promesa en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Acompáñenme por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 14, donde el Señor dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa promesa que fue hecha a Abraham y que ahora nos ha hecho a nosotros herederos, como gentiles que somos, ahora herederos de Dios, por haber recibido la palabra de verdad que nos fue predicada, como lo dice en el versículo. Hemos sido incluidos en Cristo, estamos unidos a Cristo.
recibimos la riqueza de su gracia, porque Él nos ha hecho coherederos con Él. De igual manera, en el versículo 11, nos dice que los creyentes israelitas, y ahora nos dice los creyentes gentiles, hemos sido hechos herederos en Cristo. Y ahora, cuando está hablando a los efesios y a los habitantes de Asia Menor, quienes no siendo israelitas, así como nosotros, también han sido incluidos en Cristo. Somos de Cristo. Recordemos que esa es la primera pregunta que hace el catecismo ortodoxo y que nos lleva a mostrarnos que el más grande consuelo que tenemos tanto en esta vida como en la muerte es que pertenecemos a Cristo, que somos propiedad de Cristo. Y miren la gran bendición que nos muestra este texto. Está haciendo ver que hemos sido bendecidos en Cristo y que pertenecemos a Cristo. Y recordemos que quien les predicó el evangelio a estos, a quienes les está escribiendo, fue el mismo Pablo. Y él les está haciendo ver que estamos en Cristo. Él les está mostrando que hoy día son herederos porque muchos se habían dejado influenciar de las diferentes creencias que había en el pueblo. Recordemos que en Éfeso era una ciudad donde se adoraban más de 50 dioses y en los cuales se rendía culto. Y había mucha influencia de otros pueblos. Entonces Él los está llevando a que vean que por la predicación que Él les hizo por más de 2 años, ellos conocieron a Cristo y creyeron en Cristo y ahora son pueblo del pacto. Ahora son de ese pueblo de Dios que heredará y hereda la vida eterna. Es por eso que podemos ver que está recordando esa predicación que Él le dio y que el médico Lucas en el libro de los Hechos nos lleva a que veamos. Lucas en el libro de los Hechos muestra cómo Pablo duró más de 2 años predicando en esta región de Asia Menor. Busquemos Hechos capítulo 19 versículo 10. Hechos capítulo 19 versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Aquí podemos notar que hace referencia a que en Éfeso tanto judíos, israelitas, como no judíos, sino habitantes de Asia Menor y griegos, gentiles, oyeron la palabra del Señor. Y si oyeron la palabra del Señor y el Señor cambió su corazón de piedra por un corazón de carne, entonces podemos decir que, como dice el apóstol Juan en en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice solo a gentiles o solo a israelitas. Dice a todos. Todo aquel que escuche el evangelio y es convertido por Dios y nace de nuevo, es un heredero. Esto nos da a nosotros la certeza de que somos herederos de Dios, de que podemos confiadamente clamar Abba Padre, sabiendo que es nuestro Padre. Sabiendo que si hemos escuchado
esa palabra de verdad y hemos reaccionado positivamente, hemos sido convertidos por Dios, hemos nacido de nuevo, ahora como hijos de Dios somos herederos. Y anhelaremos conocer más a nuestro Padre. Buscaremos la manera de conocer más a ese Padre amoroso que nos dio vida cuando estábamos muertos. Hoy escuchamos la palabra de verdad que es predicada a nosotros, que es leída a nosotros, que es cantada a nosotros y que ha sido dada para ser estudiada por nosotros. Pero debemos ser muy cuidadosos porque muchas veces podemos estarnos engañando a nosotros mismos, creyéndonos verdaderos creyentes cuando en realidad no lo somos. Debemos mirar si realmente estamos poniendo por obra lo que estamos aprendiendo a través de su palabra. Estamos estudiando la palabra del Señor, estamos entendiendo la palabra del Señor, pero estamos realmente viviendo lo que nos está hablando el Señor. Ahí es donde debemos tener el cuidado, porque el Señor, a través del profeta Ezequiel, hace ver que una de las cosas que nos va a mostrar que realmente somos creyentes es que vivimos de acuerdo a lo que la palabra enseña. Busquemos por favor el profeta Ezequiel capítulo 33 y vamos a leer los versículos del 30 al 32. Dice Ezequiel capítulo 30 versículos del 30 al 32. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, mis hermanos, aquí podemos darnos cuenta de que no podemos quedarnos solo en escuchar lo que el Señor nos dice. No podemos quedarnos solo en tener un conocimiento amplio de lo que Dios ha dado a conocer, sino empezar a vivir una vida que dé testimonio de Cristo, con la cual adoremos a Dios. Recordemos que eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en esta doxología. Nos está llevando a que adoremos, alabemos a nuestro Dios con nuestra manera de vivir. Porque estamos siendo guiados realmente por el Espíritu, que nos ha sido prometido y que nos ha sido dado. Si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu, porque Él nos ha hecho hijos de Dios, Él ha transformado nuestro corazón, entonces debemos ser gobernados por la palabra de Dios. Debemos vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. El reino de Dios debe estar gobernando nuestras vidas. De esta manera, y solo de esta manera, daremos testimonio de que realmente hemos nacido de nuevo. Realmente mostraremos a este mundo que no conoce a Cristo quién es Cristo. Más que con nuestras palabras, con nuestro testimonio, predicamos a Cristo.
Nuestra vida debe ser para la gloria de Dios en todo momento y en todo lugar. No solo el domingo cuando venimos al culto de adoración, sino día a día nuestra vida debe ser para glorificar a nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que nos enseña en el versículo que sigue, el versículo 14, el cual voy a exponer bajo el título de bendito sea Dios que nos hizo herederos para su gloria. Acompáñenme nuevamente a Efesios capítulo 1 y ahora vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 14. Efesios capítulo 1 versículos del 11 al 14 dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En este versículo 14, el apóstol Pablo nos está mostrando ese sello de garantía que hemos recibido. Ese sello que garantiza nuestra herencia. Esa herencia que hemos recibido y que recibiremos de parte de Dios precisamente ha sido sellada con el Espíritu Santo que ha sido dado en nuestros corazones y el cual nos guiará a toda verdad. El guía de nuestra vida, si es el Espíritu Santo, Él nos llevará a santificarnos, a estudiar la palabra, a vivir de acuerdo a la palabra, y nos recordará todo lo que nos enseña la Escritura, y nos recordará que Cristo dio su vida por nosotros, por rescate nuestro. El Espíritu que ha sido dado como las arras, la garantía de la herencia, debe guiarnos a dar testimonio de Cristo. Y debemos mostrar esos frutos que da el Señor a través del Espíritu. Ese fruto que debe estar en nosotros. Y que el apóstol Pablo lo resalta ese fruto en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dicen: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto, que es uno solo, debe ser visible en nuestras vidas. Debe estar siendo visto por el mundo que no conoce a Cristo. Deben ver en nosotros ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre. Todos estos atributos de ese fruto que tenemos, debemos mostrarlo. Hemos recibido el Espíritu Santo, entonces mostremos el fruto. Él proveerá para que nosotros mostremos a Cristo viviendo de acuerdo a ese fruto. Por tanto, si nosotros entendemos esto, tendremos la seguridad de que nuestra herencia hasta el día de la redención
de la posesión que hemos adquirido está segura. Pero alguno podrá estar pensando, ¿para qué el Señor nos da al Espíritu Santo como garantía? ¿Por qué nos lo da como garantía? Y el texto que estamos exponiendo del versículo 14 nos dice que Él nos lo da para alabanza de su gloria. No es para otra cosa. Es para que alabemos la gloria de Dios viviendo vidas en obediencia a su palabra. Miren qué privilegio más grande el que hemos recibido en esta bendición. Y a la vez, es una bendición inmensamente grande que hemos recibido. Pero también hay una gran responsabilidad entre todos los que hemos recibido el Espíritu Santo y en todos los que hemos nacido de nuevo. Debemos entender que hay una gran responsabilidad. Como hijos de Dios, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos ordena. Debemos ser obedientes y esa es nuestra responsabilidad. Porque cuando sabemos que la obra redentora de Dios está hecha en nosotros, no podemos olvidarnos que somos responsables con respecto a bendecir a Dios dando testimonio de Cristo. Eso es lo que nos enseña el apóstol en esta períscopa, en esta enseñanza o en esta doxología. Debemos bendecir a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos ha hecho hijos y nos ha hecho herederos. ¿Y para qué nos ha hecho herederos? Para que lo adoremos con nuestra vida. Entonces recordemos que como nos dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, hemos sido comprados a un alto precio. No hemos sido comprados con cosas corruptibles, sino que hemos sido comprados a un alto precio y ahora, para la gloria de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, donde nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora que somos propiedad de Dios, debemos adorarlo. Debemos glorificarlo en todo tiempo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y no solo los israelitas tienen este privilegio, sino que el Señor nos muestra que de toda tribu, pueblo y nación, Él ha escogido y ha levantado hijos de Abraham para que seamos herederos con Cristo. Y como herederos, mostremos que realmente vivimos vida para la gloria de Cristo. Ya para concluir, solo quiero que entendamos que hemos recibido de Dios la herencia más valiosa que puede existir. Y eso debe llevarnos a vivir vidas en obediencia a su palabra. Debemos estar sujetos a Dios como verdaderos hijos. Y debemos dar testimonio. Debemos dar a Dios toda la gloria, toda la honra, viviendo vidas en constante adoración a ese Dios que nos ha dado la vida eterna. Debemos dar testimonio como hijos de Dios que somos de su magnífica obra en nosotros. Debemos llevar el evangelio a toda criatura. No olvidemos
que debemos predicar el Evangelio tanto con nuestra voz como con nuestra vida. Día a día debemos vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra para predicar el Evangelio y poner por obra todo lo que aprendemos. Entonces, como creyentes, vivamos para Cristo. Y a todo aquel no creyente que el Señor le permitió escuchar este sermón, quiero invitarlo a meditar, quiero invitarlo a que entienda cuál es su estado. Pues solo podrán ser herederos de Dios los que han recibido el Espíritu Santo y todo aquel que por medio de la obra de Cristo aplicada en sus vidas viene al Señor. Por eso, si el Señor te permitió escuchar este sermón, quiero invitarte a correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Quiero invitarte a que vengas a Cristo, que te muestres y veas que como pecador no tienes otra esperanza sino a Cristo. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y ayudándonos a ponerla por obra y vivir siempre para la gloria del Señor. Vamos a orar y luego pasamos a la cena del Señor. Amado Señor, Padre nuestro, bendito Salvador, hoy te damos gracias por hacernos tus hijos, por hacernos tus herederos. Y todo esto, Señor, para alabanza de tu gloria. Permítenos, Padre, alabarte y glorificarte en todo momento. Que podamos entender, Señor, lo obediente que debemos ser a tu palabra. La necesidad que tenemos de conocer tu palabra, de conocer lo que tú has revelado, conocer tu voluntad, para vivir de acuerdo a ella y poder mostrar a Cristo y dar testimonio de que realmente somos gobernados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Que somos llevados, Señor, en obediencia a ti, mostrando a Cristo en todo momento y lugar. Que nuestras vidas estén consagradas a ti, día y noche, todos los días, Señor. Y que por tu misericordia y bondad nos perdones por todos los pecados que hemos cometido y por todas las veces que te hemos desobedecido, Señor. Perdónanos por no mostrar a Cristo a este mundo que necesita de Cristo. Ayúdanos a llevar tu palabra, a predicar tu evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.